Muy buenos días, mi nombre es Alex Guadalupe. Hoy vamos a hablar sobre la historia de Cristóbal de Molina y su crónica Relación de las Fábulas y Rito de los Incas. Primero vamos a entrar en la introducción. Cristóbal de Molina nos menciona, las fábulas de los indios tienen de los hechos pasados, no son certidumbre, mas son opiniones que las huacas le decían. ¿Qué nos menciona aquí? Que muchas de las creencias o religiones o incluso los dioses que tenían en ese tiempo eran creados por las huacas para solamente poderlos asustar o incluso para poder controlar, ¿no? Que sería para todos los pueblos en ese entonces, ¿no? Muchas de las creencias que tenían solo eran opiniones, incluso enseñadas de generación en generación, para mostrar el ámbito espiritual, ¿no? De sus creencias. Logrando así, de esta manera, en la obra que vamos a mencionar, Fábulas y Rito de los Incas, nos van a mostrar estos testimonios de algunos indios, pues, ¿no? Que recogen tanto tradiciones religiosas, las precolombinas, como la forma en que estos se transforman con la llegada de los españoles, ¿no? Con la llegada de los españoles ya cambia todo esto, ¿no? Bueno, pasando de esto, vamos a ir a la biografía. De aquí ya podemos encontrar una parte de la biografía en el libro, ¿no? Nos mencionan también que existen dos Cristóbal de Molina, que en ese tiempo bueno, en ese tiempo eran cronistas y que ya estaban escribiendo libros, bueno, escribiendo parte de sus vivencias, ¿no? A través de los artículos encontrados, los cronistas en la conquista nos mencionan que existían dos Cristóbal de Molina, nombrados por ser clérigos y cronistas, pero con una clara diferencia. El uno lo reconocían por ser el chileno, y el otro, bueno, el otro por haber vivido una cierta parte de su vida en Cusco, se le menciona como el cusqueño. Aquí podemos ver que mucho de las... nos detalla incluso más el cronista cusqueño que ha vivido y ha permanecido ahí y ha podido captar más información de estos indios. Más el chileno nos menciona solamente al comienzo de las guerras que hubo y las capturas contra los indios que también pudo así encontrar un poco de información, ¿no? Extraer información de estos indios y qué es lo que estaba viviendo, ¿no? En ese tiempo. También se le conoce por la conquista de Almagro, ¿no? Como les mencionaba, de la guerra. Acá vamos a hablar sobre el cusqueño, una cierta parte de su vida en Cusco, siendo clérigo y coronista. Gracias a estos años permanecer allí, aprendió el quechua, que es muy importante más adelante para poder comunicarse con estos indios y además poder servir de comunicación entre diferentes lenguas, ¿no? Además, muchas de las historias que fueron recogidas de los indios en el imperio incaico vivió parte de su vida en Cusco, siendo un clérigo y cronista. Gracias a los años de permanecer allí, aprendió el idioma quechua y además muchas de las historias fueron recogidas de los indios, ¿no? ¿Qué más podemos encontrar? Las fábulas y ritos de los incas. Acá podemos ver que cuenta con una sola obra o libro escrita entre los años 1575 y 1576. Eh, También tenemos que recordar que Cristóbal de Molina cuenta con algunas crónicas que no han sido encontradas igualmente, porque nos hablan sobre también los incas, o bueno, la generación de los incas, y también sobre sus dioses, o bueno, algunos cuantos dioses que no han sido relatados, ¿no? Sebastián de Lortán es el que ha publicado el inglés y editado en la revista chilena, y nombrado también el libro como Relación de las Fábulas y Ritos de los Incas, ¿no? Fábulas y Ritos de los Incas. ¿Qué encontramos en esta crónica? Examina profundamente varias versiones sobre la creación del hombre, según el dios Viracocha, el diluvio,
El origen del imperio en la figura del Manco Cápac. También aborda la importancia y el significado de las huacas, los espíritus sagrados, lugares incluso, el uso de los quipus, que recordemos que los quipus eran la manera de comunicarse en ese momento porque no había escritura clara para ellos, pues, ¿no? Es por eso que los españoles hubo un conflicto ahí, pues, ¿no? Como sistema de registro y también ciertos aspectos relacionados con los sacerdotes. Acá recordemos que Cristóbal de Molina al principio no era, bueno, era escritor, más él fue mandado para que haga esta crónica, ¿no? Para poder captar toda esta información y esta se le daba en ese tiempo al obispo de la iglesia, ¿no? Que él se lo había pedido. El uso de los quipus y además la sección dedicada a los ritos es considerable más extensa también, ¿no? Podemos encontrar varios ritos en este libro. Nos detalla incluso en la lengua, en su lengua madre, que es el quechua también, de las fábulas, recibiendo en detalle los cultos, sacrificios, incluso que también se mencionan, ritos, ceremonias religiosas de la sociedad incaica, ofreciendo visión en sus prácticas espirituales, ¿no? Y rituales sagrados. Aspectos claves encontrados en la crónica. Una aproximación de la histórica del Perú. Molina nos muestra la vida de muchos de los pobladores del antiguo Cusco, entre el Inca y algunos escribanos más, ¿no? Además de ello, sirve de vínculo entre los mundos que habla el Taquioncoy y nos menciona de sus dos crónicas perdidas, como ya les mencionaba, el origen de los incas y otro tendría que ver con el uso, también con el uso del vocabulario. Las fábulas tras la política de evangelización. Las fábulas nos aportan reflexiones en los cronistas. Estos escritores se vinculan con la lengua. Además, consideran la fábula como narración incluso de una cultura específica, ¿no? Vacíos, la de llenar espacios vacíos, de propósito de enseñar y aprender doctrinas, ¿no? Rituales prehispánicos. Acá vamos a hablar sobre los primeros ritos. Se le alude a una práctica que recrea la historia narrada por el cronista. En ella se relata la religión que ejercen y cómo lo practicaban, ¿no? Como hemos mencionado, y cómo lo practicaban los antiguos incas. De la misma manera, la religión católica, cómo se desarrollaba ante ellos, ¿no? Ante los indígenas. Algunos de ellos son las eucaristías, sacrificios y ceremonias, ¿no? Que se tenían. Podemos saber aquí a los incas con su sombrero y cómo sacrificaban, ¿no? A algunas veces animales, incluso a personas, ¿no? Para poder dar sus ceremonias. Acá tenemos un breve relato que nos menciona que es el gran diluvio y el origen del Manco Cápac, ¿no? Bueno, primero, para no extender tanto, el origen del diluvio, el pueblo comienza en Ancamasca, parte del Antisuyo. Se nos muestra una historia de los pastores, se enfrentan a los animales, bueno, en este caso sus ovejas, ¿no? No se alimentaban y no dormían. Le preguntaban qué sucedía, dónde comerían. Responden que se acercaría un gran diluvio. Estos animales le responden, ¿no? Y en ese caso sus hijos como familiares comienzan a trabajar la tierra, ¿no? Y comienza ya el diluvio, se van a las partes altas y solamente se nos menciona que esas personas son las que sobreviven de muchas que con el diluvio murieron, ¿no? Y de esta manera comienzan a repoblar la tierra y bueno, pero de igual manera existen diferentes contradicciones, ¿no? Acá también podemos ver un aspecto muy parecido a lo que es la Biblia de la Iglesia Católica con Noé, digamos, eh, pero cierto parecido, pero diferentes testimonios, ¿no? Recordemos que aquí el cronista captaba lo que le mencionaba el indio, pues, ¿no?
o el Inca, o en tal caso, cómo le hablaba, ¿no? Son diferentes, diferentes ideas, ¿no? Podemos ver las fuentes de investigaciones, que su libro es Relación de Fábulas, Ritos de los Incas, que es el más mencionado. También tenemos investigación de las fábulas, ritos de los Incas, pero aquí nos mencionan más preciso una información directa, ¿no? De qué se ha podido sacar y qué testimonios diferentes, ¿no? O ideas diferentes, ¿no? De lo que se ha querido encontrar. Además de ello, en el artículo Los cronistas de la conquista son algunos personajes importantes que han podido detallar o también sí, o también han sido parte de de las crónicas, de otras crónicas, pero han querido detallar en sus libros, ¿no? Parte de lo que han pasado estos indios y también cómo han querido conectar, ¿no? Todo esto. Bueno, eso sería todo de mi parte. Agradezco mucho su atención y sería para la próxima. Muchas gracias.